Muy bienvenido a nuestro culto dominical, hoy domingo 18 de junio. En muchos países del mundo se celebra el Día del Padre y hoy nosotros también queremos compartir una enseñanza que nos pueda ayudar a los que somos padres, a los que van a ser padres, a los que son abuelos y también a las mamás para entender también el rol de los padres. Y esta imagen dice, un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil. Un padre es el que da el amor. Esto está muy relacionado con los hijos adoptivos. Hay hijos que nacen del corazón. Ese es el lema de los hijos adoptivos, porque son elegidos por los padres y son amados por los padres de todo su corazón. No provienen de sus genes algunas veces y son padres porque han amado a sus hijos. Y es interesante para entrar en materia, y el apóstol Pablo habla a las comunidades y le habla como papá, como si él fuera un papá de las comunidades, porque también algo vamos a decir de este tema, de que también hay posibilidad de ser padres espirituales de las personas. Padres el que aquel apoya a otras personas no siendo de su propia carne y su propio hijo. Así que miren lo que dice el apóstol Pablo. Así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos, dice, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ya, interesante este versículo porque Pablo se pone en la condición de papá en relación a las comunidades. Y, y justamente aquí están las tres ideas que dice Pablo. Uno, porque esto nos va a ayudar a entender cuál es el rol del papá. Uno, exhortación. La exhortación tiene que ver con el animar, con el ánimo. Siempre la exhortación a veces la relacionamos con reprender a alguien, ¿no? La exhortación tiene un sentido de ayudar a alguien a través de lo que tú le puedas decir y entregar a la persona exhortándole. Y también consolación. Claro, es un rol muy importante de los papás, sobre todo lo vemos cuando somos muy niños, fuimos niños, a veces llorando los niños se acercan a los papás para pedir algo, para cualquier situación, se acercan a los padres. Y lo otro es preocuparse, preocuparse y ocuparse de los hijos. Entonces, aquí el apóstol Pablo muestra tres facetas de la idea de un papá y él se ve como papá hacia las comunidades. Así que esto nos permite introducirnos en el tema de hoy, de hablar en el Día del Padre. Tenemos lecturas bíblicas, Deuteronomio 6 y Hebreos 11, del 7 al 9 y del 23 al 26. Y Francisco Mato nos va a ayudar con estas lecturas para que podamos ya introducirnos qué dice la Biblia en relación al tema de los roles del papá. Lectura bíblica, Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y la segunda lectura, Hebreos capítulo 11, de los versículos 23 al 26. Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Esta es palabra de Dios. Gracias, Francisco. Gracias porque esas dos lecturas nos van a introducir al tema de hoy, lo que queremos compartir. Y estamos en el año de la esperanza y de la revelación y queremos mostrarles a ustedes a través de estas lecturas cuál es el sentido de un papá, su rol, qué es lo que debe hacer, cuáles son las cosas fundamentales de un papá. Y lo vamos a ver justamente en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahí dice NT, pero no, es Antiguo Testamento, Deuteronomio, y en Hebreos, Nuevo Testamento. En ambas lecturas están relacionadas con el tema que vamos a compartir, uno del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Entremos en materia. Si ustedes se dan cuenta, Deuteronomio fue escrito por Moisés y fue escrito ya después de que se entregaron los 10 mandamientos y se entregaron las normas, las leyes, para vivir como pueblo, para cómo debían vivir el pueblo de Israel como comunidad y comunitariamente. Y ahí este pasaje da algunas apreciaciones de lo que deben hacer los papás en relación a sus hijos, especialmente los padres. Y en la lámina siguiente está detallado un poquito más para que vean qué es lo que dice lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Uno parte y repetirás a tus hijos. ¿Cuántas veces tenemos que repetir las cosas? No sé, a los que hemos sido papá y a lo mejor cuando nosotros éramos los niños, nuestro papá nos tenía que repetir muchas veces y decirnos para que pudiéramos aprender justamente el tema de la obediencia. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Se refiere justamente a la palabra, a la Torá, a la enseñanza hacia los hijos, que esto se hace estando en la casa. Recuerden ustedes que en esa época no habían colegios, así que no se mandaban los hijos al colegio como lo hacemos hoy en día, sino que el rol fundamental estaba en los papás, así que era importante en la casa la enseñanza. Y también cuando andas en el camino, cuando vas caminando con el hijo, también es momento de enseñanza. Y creo que una de las cosas relevantes que muestra esto, que es la forma de enseñanza que está mostrándonos el Antiguo Testamento, era una enseñanza a través del ejemplo. Qué importante hablar con el ejemplo, porque si yo le digo a mi hijo que no hay que mentir y me pilla mi hijo ahí que alguien llega a la casa y yo le digo, no, dile que no estoy, y entonces el hijo va a decir, no entiendo nada, mi papá me está enseñando que no hay que mentir y me está induciendo a que yo mienta. Así que qué importante la forma de poder enseñar a los hijos. Y mira, y también al acostarte y al levantarte. Es relevante, sobre todo en el mundo cristiano, lo usamos mucho, de que a los niños antes de irse a dormir, orar con ellos, tener oración, era las costumbres en mi casa, esta misma la transmitía hacia mis hijos, junto con la esposa. Esta es una labor de padres y es del padre, del papá y de la mamá, ambos, no es la labor de uno solo. Entonces algún día le corresponde a uno, al otro, que al acostarse poder orar con los hijos para que puedan dormir en paz, hacer una lectura con ellos y sobre todo hay tantas lecturas bíblicas lindas y depende de las edades, obviamente, que depende de la edad de los hijos, qué tipo de lectura se le puede ir enseñando a los hijos. Y cuando te levantes en la mañana también te dan cuenta esto es ir al desayuno. También usamos hasta el día de hoy el mundo cristiano de bendecir los alimentos, de hacer una oración matinal a la hora de la comida, a la hora del almuerzo, orar y de ser agradecido por los alimentos. Esa, bueno, es una forma de transmisión de verdad a los hijos y la darás como una señal en tu mano, estará en frontal entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, en todas partes, así como cuadritos ahí poniendo en los postes, escribiendo esta
verdades de Dios de tal forma que visualmente los niños puedan aprender a leer y no solo a leer, sino que también las puedan ver y puedan internalizarlas. Y la pondrás como frontal entre tus ojos. Si ustedes van a Israel, bueno, una costumbre de los judíos es que una cajita que ponen justamente la Torá, una parte de la Torá y la ponen ahí en la frente y se la amarran aquí en la frente con una amarra, lo que eso puede ser una muy buena enseñanza visual, pero Dios quiere que sea más que eso no quede en la parte frontal, sino que entre a nuestra mente y a nuestro corazón como una señal de que esa palabra penetre en nuestras vidas. Así que interesante entonces Deuteronomio lo que nos muestra y lo que nos enseña. Vamos a ir al segundo pasaje que ya nos muestra unos padres y justamente son los padres de Moisés. Y ahí está con rojo que los papás les toca vivir tiempos complejos y difíciles. ¿Qué más complejo que en un tiempo? Imagínense que hay un decreto del rey, decreto del faraón diciendo, mira, todos los niños hombres deben morir porque había muchos varones, eran esclavos, entonces los egipcios tuvieron temor, muchos varones, muchos esclavos, los esclavos se pueden rebelar, así que es mejor matemos a los niños hombres. Pero lo que dice aquí este pasaje que justamente los padres, el papá y la mamá, lo escondieron por 3 meses. Dijeron, no, nosotros vamos a cuidar a nuestro hijo, lo vamos a proteger, lo vamos a defender, aun cuando hay un decreto en contra de la vida de los niños. Esto es una enseñanza hasta el día de hoy. Puede haber un decreto de muerte sobre los niños, sobre las nuevas generaciones, pero tú como creyente, tu labor es cuidar y proteger a tus hijos y proteger justamente la vida. Eso es lo que hicieron estos papás. Esto demuestra claramente el amor y cómo Dios a través de este niño Dios le salva a sus padres, le usa a sus padres para salvarle, lo usa en una labor muy importante para después liberar al pueblo de Israel, para ser un gran líder. Vamos ya entrando entonces en materia y podemos ver entonces cómo funcionaba una familia en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos a el papá, la mamá, los parientes, y en este caso los papás de Moisés, ¿no es cierto? Eran 3 hijos, Aarón, Miriam y Moisés, y el papá se llama Amram y Jocabed, y este era una familia típica judía, y si ustedes se dan cuenta en esa foto, un poco muestra la labor de la casa, la enseñanza en la casa y cómo vivían, y estos eran justamente parte de una tribu especial dentro del pueblo de Israel, que es la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, los que estaban preocupados del culto. Lo vamos a explicar un poquito más eso. Pero esta era la familia judía. Y esta familia lo que hace es proteger a su hijo. ¿Y cómo? Bueno, ustedes conocen la historia de Moisés, juntamente con su hermana Miriam, lo colocan en una canasta y se va por el río, y ahí en el río, ¿no es cierto?, se estaban bañando las hijas del faraón y ellos la toman y toman a este niño y lo adoptan. Y hay todo un milagro de salvación. Por eso que Moisés se llama, Moisés es salvado de las aguas, eso significa Moisés. Porque él fue salvado justamente de las aguas, porque ahí fue rescatado, porque podía haber seguido por el río Nilo y hasta donde, a un despeñadero finalmente, pero las hijas del faraón lo tomaron y lo adoptaron a, a este niño, ¿no es cierto?, Moisés, para justamente poder esta princesa salvar la vida de este Moisés, que iba a ser el gran libertador de Israel. Aquí tenemos un poco entender cómo eran las familias
Y lo importante entonces en el Antiguo Testamento nos muestra que esta familia formada por Amram y Jocabed protegen a su hijo, lo cuidan, lo crían, le enseñan. Entonces era importante la labor que desarrollaban los padres en esa época, cosa que a veces hemos perdido un poco los tiempos, la labor que deben desarrollar los papás y que debemos desarrollar en la enseñanza de los hijos. Hemos visto que de generación en generación la mejor forma de transmitir la verdad es a través de la familia y especialmente a través de los padres. Así que esta historia nos muestra cómo los papás cuidan, protegen, incluso de decretos que podrían ser decretos de muerte, de que el niño debía morir. Y cuántos testimonios hoy tenemos también de niños que fueron adoptados y que sus padres o alguien determinó que pudiera vivir y salvar a ese hijo que alguien no quería que viviera. Vamos a la lámina siguiente para explicar un poquito qué es lo que hacían los levitas. Los levitas era una de las tribus del pueblo de Israel que estaban preocupados, ¿no es cierto?, de todo lo que era el culto y todo lo que era la adoración dentro del pueblo de Israel. Eh, las tribus de Israel eran 12 y estos 12 son los hijos de Jacob y Leví era uno de los hijos, por eso tiene el nombre esta tribu, pero esta tribu tenía un rol importante que era un rol sacerdotal y por lo tanto todo lo relacionado con lo cultico, lo sacerdocio, el servicio del sacerdocio lo hacía esta familia. Y era interesante que a esta familia no se le asignaba tierra, la tierra se le asignó a todos tierra y ellos quedaron sin tierra, por lo tanto todos tenían que mantener, cubrir a esta familia sacerdotal, porque era la familia que se iba a preocupar directamente de todas las labores de la adoración, de la obediencia, de la cercanía con Dios. Y entre ellos también estaba todo el tema de la música, los cánticos, y Miriam era una de las mujeres que cultivó este tema de la música y los cánticos, y también es una forma importante y relevante dentro de las familias. Antiguamente en la familia era importante que se le enseñara a cantar a los niños, o tener un instrumento, porque forma parte del rol relevante en la familia de poder hacer también en transmisión de valores, de cultura. Y la música es una forma muy importante de transmitir también verdades a través de los cánticos, la música y la danza. Así que lo artístico está presente en las familias muy ya antiguas, antes de Cristo estamos hablando en este caso. Ahora, ¿cuál era el rol que ejerce un padre en ese tiempo para ir después actualizándonos y llegando a nuestros días y a nuestro tiempo? Era importante que los papás tenían la labor de protección y crianza. Habría que criar a los niños y esta crianza se hacía en la casa y por lo tanto era una forma de mucho de ejemplo veían al papá, veían a la mamá, las cosas que hacían. Entonces, todo se hacía en familia, se construía en familia, y entonces los hijos iban aprendiendo los oficios en la casa. Y normalmente los hijos tenían los oficios de los padres, porque los padres eran los que iban transmitiendo esto. Qué importante es la enseñanza y la educación. Los padres, hoy día decimos hasta el día de hoy que los padres tienen un rol fundamental en la transmisión de las verdades de los hijos y de los niños. Tenemos temas que estamos viendo como país que muchos de los adolescentes, ¿no es cierto? Sus padres no han transmitido verdades y han tenido han recurrido a la violencia como una forma de obtener beneficio y también aquí está el rol de los papás, de la enseñanza y a veces los padres saben lo que están haciendo sus hijos
y tenemos un tema en este país de violencia y qué relevante es entonces entender y educar, partir por la educación para los papás, de educarle, decirle, papá, tú eres muy importante en la vida de tu hijo, lo que tú le enseñas, lo que tú le transmites, para que él pueda ser guiado. No sé si ustedes han visto los arbolitos en las calles o los lugares donde se planta un árbol, se le ponía un palito. Ese palito se le llama tutor. Tutor es ese palito que está ahí al lado del arbolito para que pueda crecer correctamente. Esa es una labor de los padres, de ser tutores para que los hijos puedan también crecer correctamente. Y bueno, lo que decíamos, esto tenía que ver con el ejemplo y la obediencia. Eh, Obviamente los hijos están mirando lo que hacen los padres y la mejor forma de transmitir valores, transmitir educación, de educar a los hijos a través del ejemplo. Los hijos están viendo lo que tú haces, lo que yo hago y esa forma de transmitir no solo fe, también puedes transmitir valores, obediencia, etcétera. Hasta el día de hoy esto es muy necesario y apoyo y guía. Los niños, de acuerdo a sus edades, necesitan ser apoyados en su crianza y de poder ser los forjadores de su destino. Hoy día existen unos colegios que se han hecho famosos, estos colegios, por la forma de poder ver cómo se educan a los hijos. Entonces hay una mujer que era una doctora, que era psiquiatra, y esta mujer fue la que guió y enseñó a cómo hacer educación en una forma de transmitir valores a los hijos. Y qué interesante entonces que hoy día necesitamos que esa forma de enseñanza también esté en la familia hasta el día de hoy. Así que, y bueno, de poder entender cómo era la crianza de los hijos en esa época y hasta el día de hoy podemos hacer lo mismo. Así que yo les invito a que podamos ir viendo esta forma porque esto nos permite tener la enseñanza hasta el día de hoy. Vamos a ir a la lámina siguiente. El, el- Claramente los papás y los abuelos somos los consejeros y qué mejor consejo puede dar un papá o un abuelo a sus nietos. Y a veces no importa la edad, porque podemos decir, yo hice todo el trabajo, hice todo el esfuerzo, le entregué valores a mi hijo, y mi hijo igual no logré tener ese propósito, incluso puedo decir, mire, lo puse en esos colegios que se llaman Montessori, que era la señora que estábamos hablando, y aún así no logramos los resultados que yo estaba esperando. Así que, pero tú como padre, no importa la edad que tenga tu hijo, tú todavía puedes darle consejos. Obviamente que va a depender de las edades que tienen los hijos, es muy distinto, obviamente, a los niños pequeños, a los niños ya de mayores de 18 años, ya 18 años tienen, están formados, pero aún así, un buen consejo del papá, aun cuando ya tienen mayoría de edad, pueden ser escuchados, y lo mismo un consejo de un abuelo. Los niños van a escuchar ese consejo en algún momento, puede que no lo tomen en cuenta, pero en el momento que necesiten van a recordar ese consejo del papá, o ese consejo de la mamá y el consejo del abuelo. Qué bueno es hacer familia y tener familias que construyan, que eduquen, que enseñen, porque de esto tiene que ver con el futuro de las naciones, de los países, tiene que ver justamente con el fundamento de la familia. Por eso es tan relevante una familia, porque ahí es donde se entregan los valores. Y siempre estamos pensando las nuevas generaciones que hay que mandar a los hijos al colegio para que otro me los eduque. La educación básica y más fundamental está en la casa.
está justamente en que tú y yo podamos haber transmitido y transmitir a nuestros hijos estas verdades de Dios. Vamos a ir a la lámina siguiente que ya nos empieza a mostrar los hijos. En este caso, esta familia tenían 3 hijos y los 3 hijos son distintos. También tenemos que entender que nuestros hijos no todos son iguales, no todos tienen las mismas características. Miren, Aarón, finalmente él fue un sacerdote. Moisés fue un líder y Miriam fue una mujer que le encantaba bailar y le encantaba cantar. Entonces, en una familia con los mismos padres tenemos hijos que pueden ejercer distintos roles, así que lo importante no es que todos sean igual, que todos tengan la profesión que tú tienes o que sean igual a los papás, no, lo importante es guiarlos instruirlo al niño en su carrera, en lo que ellos quieren hacer y que está de acuerdo también con sus dones. Justamente este concepto Montessori que hablábamos de esta señora, lo que ella planteaba era que en la educación lo que había que hacer era fomentar lo que los niños deseaban ser. Obviamente no todos van a ser matemáticos, no todos van a ser artistas, y obviamente que si alguien tiene dones artísticos, matemáticos o más de la literatura, necesitan guiarlos en el tipo de enseñanza en forma distinta y justamente fomentar sus dones y sus gracias y no tratar de que las personas vayan a poder estudiar lo que creemos nosotros que es lo más rentable, pero al final esa vocación, si no es la vocación del niño, finalmente va a ser un fracaso en su vida. Así que es relevante entonces entender esto, que nuestros hijos son diferentes y que cada uno tiene dones, gracias distintas y lo que hay que hacer es trabajar sus dones y sus gracias a cada uno de ellos. Y eso es lo que les quiero mostrar, cómo era la familia de Moisés, cómo fue él criado de esta forma, con hermanos distintos y cada uno tenía su rol en la sociedad que ellos vivían. Miren, Aarón, ya habíamos dicho, pero lo importante es rescatar algo, y que Dios le permitió a Aarón ser portavoz de su hermano, que se decía que Moisés tenía problemas para hablar. No, algunos dicen que era tartamudo, pero tenía problemas en su forma de hablar. Y Dios usó a su hermano Aarón, que era sacerdote, a lo mejor era un hombre que tenía era más culto en algunas cosas y también tenía habilidades para discursiar y habilidades que justamente Moisés no las tenía, pero él ayudó a su hermano, ¿no es cierto?, en lo que su hermano no tenía, que era justamente el poder dirigirse a otras personas. Y Dios escoge a Moisés independientemente, lo elige como líder del pueblo y a lo mejor él no tenía todas estas condiciones tan innatas, pero Dios pone a su lado a su propio hermano para que le ayude para ejercer correctamente el don que él tiene. Después tenemos a Miriam, que dijimos que también, ella también era una mujer que le gustaba la danza, la música, y también de alguna forma se sentía líder y en algún momento también discutió con su hermano, así que en las familias también hay discusión, y discusión con su hermano Moisés, diciendo Dios no solo habla por ti, también habla por nosotros también podemos recibir la voz de Dios y se opusieron a su hermano Moisés, pero Dios tuvo que enseñarle a Miriam, darle una enseñanza que ella pudo entender que cada uno tenía su don y que tenían que ser respetados unos con otros. Importante esto en la familia, de que unos a otros se puedan respetar las gracias, los dones que Dios ha regalado a cada uno de los hijos. Así que, y diferencia, claro que hay, aquí muestran justamente una diferencia de Miriam con Moisés. No le gustaba su liderazgo, pero Dios tuvo que mostrarle a Miriam que Dios había escogido a Moisés para ser el líder y que ella
en su labor de profetisa, en un sentido de la danza y de los cánticos, era ese el rol que ella debía cumplir. Y finalmente Moisés, que Dios lo escoge para ser el líder, que va a liderar al pueblo de Israel en un tiempo complejo, que estaban viviendo en esclavitud, y Dios usa a este Moisés con todas sus cualidades y todos sus defectos. Cualidades como líder y su defecto para no podía hablar bien, no tenía buena discurso para hablar, y así que Dios puso a su hermano Aarón para que él le ayudara, y cuando tenía que hablar con el faraón o hablar con autoridades de otros niveles, ahí estaba Aarón a su lado para dar la interpretación correcta de lo que Moisés estaba diciendo. Bueno, esta es familia, esta es la fórmula que Dios estableció para poder guiar a su pueblo y para hacer familia. Ahora, lo que ya hemos dicho, todos los hijos son distintos, y a mí me correspondió también. Yo tengo 4 hijos, 2 psicólogos, y bueno, por algo parece que hay psicólogos en la familia. No sé si habrá muchos que necesitan psicólogos, pero Dios, tengo 2 psicólogos y un artista, y la idea que cada uno tiene sus dones distintos unos a otros, que artistas tienen distintas sensibilidades, y por lo tanto, como papá, uno tiene que ayudar, guiar a los hijos en sus habilidades, y no querer que todos sean iguales, que todos estudien lo mismo, porque no todos tienen desarrollados esas habilidades de forma natural. Qué mejor que la persona que tiene esos dones, esas habilidades, puedan ser desarrollados y también ser complementarios, de apoyarse unos con otros. Es lo que sucedió aquí con los hijos, ¿no es cierto?, que eran los padres de Moisés y Jocabed y Amram. Ellos pudieron guiar a sus hijos, ¿no es cierto?, y aún teniendo hijos distintos, pudieron ellos colaborarse unos con otros, y aún cuando tenían diferencias, tuvieron las diferencias, ellos las pudieron llevar adelante. Esto es familia. Miren, creo que es importante ver el rol de los padres judíos en su época. Estamos hablando de los tiempos bíblicos. ¿Qué es lo que hacían los papás? ¿Cuál era el rol de los papás? Era transmisión de la fe, y la forma era justamente el que enseñaba la Torá. Tenían que enseñarle, tenían un rol relevante los papás en eso. También la educación era la mamá y el papá, pues ambos tenían que educar a los hijos, pero en todo lo que era transmisión de fe, ¿no es cierto?, la Torá, la lectura, era de los papás, y el cuidado de los hijos, y también la celebración de las fiestas. Los judíos tenían muchas fiestas, y cada una de esas fiestas se celebraban. Había que enseñar a los hijos qué estaban celebrando, por qué celebramos la Pascua, esta fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés, etcétera. Que cada una de esas fiestas los papás tenían que explicarle a sus hijos porque esas fiestas tenían un sentido y una razón de ser. Entonces, para poderlos criar, era la forma en que los papás hacían su trabajo y su rol relevante con los hijos. Veamos ahora qué es lo que pasa con este Moisés. Este Moisés fue el que Dios lo usó para entregarnos los 10 mandamientos. Y ustedes saben que uno de los mandamientos dice: honra padre y madre. Qué importante entonces es este mandamiento de entender que los hijos debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre. No importa la edad que tengamos, yo debo honrar a mi papá y a mi mamá. Algunos de los papás han partido, ¿no es cierto?, y otros todavía están ahí con algunos temas, con, a lo mejor, de salud, ¿no es cierto? Y justamente tú como hijo tienes que estar ahí para apoyar a tu papá, honrando al papá y a la mamá. Mi padre partió, pero yo hasta último momento de su vida, yo estuve con él, vivió en mi casa los últimos días antes de partir del papá.
y ahí ayudándole en su enfermedad, colaborando con él y atendiéndolo. Bueno, es una devolución de tantas cosas que el papá hizo con nosotros cuando éramos niños, cuando éramos pequeños. Así que qué mejor que poder honrar a tu papá y a tu mamá, mostrándole amor en la edad que ellos tengan. Así que es devolver nomás lo que ellos nos han regalado. Así que interesante que los 10 mandamientos dicen honra a padre y madre, y este es el mandamiento con promesa para que tengas larga vida en la tierra. Es decir, un hijo que honra a su padre y a su madre tiene larga vida. Es realmente una promesa para los hijos que colaboran y entienden que su labor con los papás no termina, independiente de las edades que podamos tener. Así que gracias, Moisés, porque nos enseña esto de honrar a los papás y a la mamá. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido el rol de los judíos en la actualidad y el rol de los padres cristianos. Pero hoy día los papás judíos me enseñan la tradición y la fe. Si ustedes se dan cuenta, ellos son un grupo muy afiatado y que se transmite la fe en la familia, y es muy fuerte la forma de transmisión en la familia. Hay una educación y se le enseña toda la historia judaica, y obviamente tratan de que estudien en colegios también que están relacionados con su cultura, aun cuando no todos lo hacen a través de estos colegios, pero esto es muy fuerte, que esa transmisión, si no la hace el colegio, la hacen los papás, transmitir la historia de la cultura judía, lo que ellos fueron, lo que ha pasado y la importancia de las fiestas. Hasta el día de hoy es transmitido la fiesta de la Pascua, el Yom Kippur, y ustedes ubican algunas de estas fiestas judías hasta el día de hoy. Y la participación en comunidad, sus valores éticos y morales, el apoyo emocional y guía. Bueno, este es el rol de un papá. Ahora un papá cristiano debería ser muy parecido, porque igual la fe cristiana debe ser transmitida esencialmente por los papás. Las mamás también tienen el rol en esto, pero también los padres, ¿no es cierto? Damos el ejemplo mostrándole esta gracia a los hijos. ¿Cómo? Con el ejemplo de vida, el trato que hay con la mamá, el trato que hay con los hijos, y a veces pasamos situaciones complejas y difíciles en la vida. Bueno, a mí me tocó también un momento de pedirle perdón a mi hijo, porque, claro, uno cree que como papá la sabe toda, pero hay momentos y situaciones que uno no se da cuenta que puede afectar a su hijo en la forma que está haciendo o diciendo algunas cosas, y también tiene mucha validez de pedirle perdón a los hijos, y eso me tocó hacerlo, de pedirle perdón también a los hijos cuando uno hace cosas que no corresponden en la forma o el trato, a veces de imponer algún tipo de disciplina, sobre todo, ¿no es cierto? Y si esa disciplina no es la correcta, no es la forma, bueno, también hay que conversarlo con los hijos y hacer las correcciones. Por eso disciplina y corrección, pero es importante la disciplina, que los niños y los hijos tengan disciplina, enseñanza de valores, apoyo emocional y guía. Los niños necesitan apoyo emocional y guía de acuerdo a su edad. ¿Quién puede negar esto? Participación también importante en la comunidad de fe. Claro, si los niños nunca los hacemos participar en las comunidades de fe donde participamos, bueno, ellos nunca van a querer participar, pero si yo participo con mis hijos, bueno, yo tengo esa tradición, mis padres siempre participaron en la comunidad de fe, yo también participé con mis hijos, entonces obviamente que esa transmisión ha permitido que ellos valoren lo que significa formar parte de una comunidad. Y cada uno de ustedes puede tener, hoy día puede recordar al papá y recordar cosas de los padres, cosas buenas, ¿no es cierto?, que han hecho, y cosas que también puede que no la hayan hecho bien, pero agradecido de Dios porque los papás tienen esta labor y esta misión de poderla enseñar. Así que si no los has hecho bien y tarde te llega el consejo,
de poder seguir estas enseñanzas, bueno, también está la posibilidad que sigas dándole consejo a tus hijos, aun cuando ya sean grandes, estén casados y tengan hijos, también lo puedes hacer con tus nietos, de transmitirle verdad a tus nietos. Ya, estamos por concluir y por terminar, y por lo tanto deberíamos pedirle, Señor, enséñanos a ser padres consecuentes. Hoy necesitamos ser padres consecuentes. Yo aprendí de mi padre era un hombre de servicio, él me servía desayuno casi todos los días, realmente un hombre de oración, que yo estaba en el segundo piso y cuando bajaba lo veía que él todas las mañanas hacía sus oraciones, solo, silencioso, y además nos preparaba el desayuno. Entonces, qué bueno también tener esos recuerdos de nuestro papá. Mi papá ya partió, pero también tengo esos recuerdos de amor, de afecto del papá. Entonces, Señor, ayúdame a ser consecuente con mis hijos en este tema. Ayúdanos a ejercer nuestro rol de padre. Entonces, lo que hemos hablado hoy más que nunca, la sociedad necesita padres que puedan transmitir valores a los hijos. Hay tantos hijos que están, como hoy día se dice, perdidos por el mundo, porque sus papás también están perdidos por el mundo. Entonces, necesitamos papás que puedan ejercer su rol. Y ayúdanos también a honrar a nuestros padres, no importa la edad que tú tengas, honra a tu papá, cuida, protege a tu papá, no importa la edad que tú tengas. Y si lo tienes vivo, bueno, cercano para poder ayudar y apoyar al papá. Y ayúdanos a entender correctamente la misión de un padre espiritual para otro. Es lo que hablamos al principio, que Pablo también decía que él era como papá para las comunidades. Y también nosotros podemos ser papá para otras personas que están en debilidad, que necesitan apoyo, necesitan ayuda. Sí, pues también podemos, tal como decía el apóstol Pablo, los exhortamos, los consolamos, les ayudamos a vivir, y esa forma era la forma como un papá. Entonces también en comunidad podemos ser padres. Bien, ya estamos aquí llegando al final. Gracias, Señor, por haber podido en este tiempo haber conversado sobre el rol y la importancia de los padres en este tiempo. Así que vamos a orar, vamos a hacer una oración final. Así que, Francisco, no sé si tú me estás escuchando, y si tú puedes Estoy escuchando. también contarnos algo de tu papá. Yo sé que tú vives cerca de tu papá y estás muy cercano a él, así que cuéntanos antes de terminar y orar acerca de tu experiencia con tu papá. Yo tengo la bendición de ser hijo único, primero que nada. No sé si eso será bendición o no, pero soy hijo único, pero la bendición que tengo es de tener a mi papá de Sí, es 92 una años. bendición, porque si no se tiene que dividir en más personas. Aquí se divide por uno. Justamente uno se divide por uno, pero también carga solo, ¿Verdad? que es otro tema. Y yo tuve la oportunidad hace 2 años de de salir de Santiago, y el tema más fuerte era haber dejado a mi papá en Santiago. Y afortunadamente, y no solo afortunadamente, por la divina gracia del Señor y su infinita misericordia, me consiguió un departamento aquí al lado donde vivo yo. Así que tengo a mi papá viviendo, gozando sus días acá en ¿Y a Concón, qué edad tiene el papá? 92 años. Buena edad, muy buena Y edad. vive solo, pero se mantiene increíble. Así que, Ya, y te tiene gracias, Señor, cerca. y una oportunidad muy rica de poder compartir con él en el día de hoy. Ya, qué bueno. Ya, gracias por esa experiencia de testimonio. Ya, vamos a orar para terminar y para ir a nuestra bendición final. Señor, gracias por esta palabra y gracias por el rol de papá, de poderlo cumplir en estos tiempos, y gracias por este testimonio de Francisco Matus, de tener ahí cerca a su papá y poderlo regalonear. Así que ayúdanos también en este día del papá, podamos regalonear a los papás, a los que están con sus padres vivos,
Y a los que no, los que han partido nuestros padres, bueno, el recuerdo de también recordarlo en familia, con tus hijos y con tu familia, recordar a los papás y tener ese recuerdo, esos momentos tan bellos de haber vivido con nuestro padre. Así que, Señor, te agradezco por esta oportunidad de poder compartir este tema, agradezco por el Padre que tú me diste y bendice a todos los papás que nos están escuchando y que han escuchado en el día de hoy esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, Y ahí, para terminar, vamos a repetir esta bendición final todos juntos. Si tú estás en tu casa, repítela junto, porque es como poner en práctica lo que hemos escuchado. Salgamos al mundo en paz, tengamos buen ánimo, retengamos firmemente lo bueno, no paguemos a nadie mal por mal, fortalezcamos a los desanimados, sostengamos a los débiles, ayudemos a los afligidos, honremos a todos, amemos y sirvamos al Señor, regocijándonos en el poder del Espíritu Santo y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean sobre nosotros y more con nosotros por siempre. Amén. amén. Bien, querida comunidad, buen día. Celebren con los papás si tienen la oportunidad o con los hijos de poder compartir en este almuerzo de día domingo que es muy típico de poder almorzar juntos en familia. Así que aprovecha de amar a los que están cercanos, decirle cuánto les ama. Buena semana y los esperamos el próximo domingo en este mismo lugar para estar compartiendo una palabra que edifique nuestras vidas.